¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más de este Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos recomendaciones, eh, hacemos también algunos breves análisis de la obra que hemos leído y que con gusto queremos compartir con todos ustedes, un análisis de lector a lector, una mirada como lectores. Bueno, vamos a comenzar con un nuevo libro que apenas terminé de leer y que bueno, quiero compartir con todos ustedes. Pero bueno, quiero comenzar con una anécdota personal. Creo que todos tenemos y yo también tengo una lista personal de los libros que ya no tengo, los cuales se han ido de mi lado por diferentes circunstancias que no me propongo enumerar. Y bueno, ¿por qué motivo inicias este video? Bueno, porque voy a hablar de José Agustín y mientras leía este libro, que es El rock de la cárcel, recordé que tuve su primera novela, La tumba, dos veces, la tuve dos veces y dos veces ya no regresó, ya no me la regresaron. En fin, bueno, vamos a hablar un poco de la obra de José Agustín. Tengo eh, personalmente tengo tres libros, nada más ahorita de José Agustín, que es este, El rol de la cárcel. Tengo también La contracultura en México, un libro muy interesante, un ensayo. Y tengo también Furor Matutino, que es como una especie de antología. Tengo la suerte de que es la primera edición de 1985. Bueno, eso tuve suerte de encontrarlo. Es una de mis joyas que tengo aquí dentro de mi pequeña biblioteca. Bueno, entonces, voy a hablar un poco de la obra de José Agustín, más bien de este libro en particular, y qué tipo de escritura hace este autor, que mucho tiene que ver y su atractivo con ese discurso irreverente, el cual traslada sus libros, claro, no en todos, porque aparte, bueno, no los he leído todos, y sí puedo considerar que José Agustín, perdón, es un escritor que disfruto leerlo. Me gusta mucho su humor, digamos, corrosivo, ¿no? Su análisis de la sociedad mexicana, de la juventud, de tantos tópicos que va tocando a lo largo de sus novelas, de sus libros, y que sobre todo para gran parte de la juventud de aquellos años fue muy atractivo, no tanto para los, digamos, especialistas, ¿no? Pero bueno, entonces en esta ocasión voy a hablar de este libro, José Agustín, El rock de la cárcel, el cual ya ha tenido varias reimpresiones, eh, que salió creo que en primera instancia en 1985, si no me equivoco. Déjenme decirles en específico para no equivocarme, en 1990, y tengo esta edición de 2003 de Editorial Planet. Bueno, este básicamente es una especie de autobiografía de José Agustín, muchos ya lo conocen, un autor muy interesante, irreverente, pero que también muy leído, muy conocedor y sabe de lo que habla. Eso es muy importante de un autor, que si va a tomar un tema, saber de lo que está hablando. Y bueno, este librito está dividido en tres partes. La primera podríamos decir que es una biografía juvenil que se llama ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué me dieron? Que la escribió por pedido de la editorial Joaquín Mortiz, si no me equivoco, porque había publicado, creo que todavía, la novela La tumba, y creo que estaba escribiendo de perfil. Bueno, la siguiente parte de este libro se llama Tienes que entrar para salir. Digamos que habla un poco de su vida amorosa, las publicaciones de sus libros, las relaciones con otros escritores, hace también un poco de análisis de lo que sucedía en México, de los movimientos juveniles, etcétera. Y bueno, y la tercera parte que se llama El rock de la cárcel, pues habla de su estancia por algunos meses en la cárcel de Lecumberri. Bueno, así está dividido este libro, El rock de la cárcel, y trataré de ser un poco breve pero ilustrativo de qué hallamos en esta biografía del rock de la cárcel de José Agustín. Pues desde luego, pues vemos su rebeldía y su juventud, tanto personal como en su escritura. Su rebeldía, digamos, la fue trasladando también a su obra, pero a través de una obra también reflexiva, no nada más diciendo disparates o cosas por el estilo, sino analizando
lo que él estaba pasando con una prosa, digamos, que no le gustaba mucho a los académicos, porque utilizaba también muchas mayúsculas, el lenguaje coloquial, ¿no? Digamos que no estaba de todo aceptado ese lenguaje coloquial o formas de hablar de la juventud sobre todo. Y hay algo muy importante, muy interesante que nos dice, porque él veía a esta literatura, y retomo alguna frase que dice acá, que era una proposición distinta, como en el rock, se trataba de fundir alta literatura y cultura popular, legitimar artísticamente de una vez por todas el lenguaje coloquial. Esa es una de las cosas que intenta y que logra hacer José Agustín. Por cierto, su primer libro, La tumba, creo que muchos lo han leído, fue leída en primera instancia, el borrador, leída y revisada por Juan José Arreola. Y eso ya es bastante mérito que Juan José Arreola te haya dado el visto bueno para publicar tu libro. Bueno, eso nos habla de la valía de la obra de José Agustín. Y ese libro, La tumba, y también creo que de perfil, podríamos decir que son clásicos entre la juventud mexicana, bueno, no de la actual, sino tal vez aquella juventud de hace 40, de los que tenemos, o los que tienen 40, 50, ¿no? Esa fue digamos, eran los clásicos, se volvió un clásico de la juventud de aquella época de rock and roll, cuando inició el rock and roll, la época hippie, y de lo que poco a poco, incluso hablaré un poquito de eso acá. Bueno, otro hecho importante, aunque José Agustín, digamos, escribía tratando de explicar qué era la onda, así en mayúscula, lo que luego se conoció como literatura de la onda, él no se sentía parte de esta, ¿no? Esta categoría literaria, por decirlo de alguna forma, fue hecha por la escritora Margot Glatz en aquellos años, y sí fue, digamos, la literatura de la onda, una especie de ruptura de lenguaje y lo que se concebía como literatura, ¿no? No una literatura exquisita, sino una literatura con ese lenguaje que hablaba la juventud, que hablaban las personas, que no estaba demasiado rebuscado y trabajado como tal. Bueno, y otra cosa que también me llamó mucho la atención dentro de esta autobiografía más bien, es que muchos de sus libros, algunos de sus libros, fueron llevados al cine, fueron hechas adaptaciones, no siempre con buenos resultados, porque digamos, el cine mexicano de aquella época era distinta, y un libro como La tumba o como De perfil, con ese lenguaje a veces tosco, duro, o lo que se hablaba ahí, pues obviamente no podía encajar en el cine de aquella época. Digamos que tenían que, usando ese lenguaje de aquellos tiempos, tenía que fresearse un poco, ¿no? Bueno, también aquí se expone la vida amorosa de José Agustín. Por cierto, paréntesis, tuvo una relación amorosa con Angélica María, ¿no? La conocida actriz mexicana, y también la relación con otros escritores del momento, sobre todo con los de la élite o del mainstream mexicano como Monsiváis y Carlos Fuentes. De hecho, nunca dice que él cometió un error, que no pudo llevarse bien con Carlos Fuentes, porque cuando publicó, creo que El Naranjo, pues le escribió una diatriba por esa obra, de por qué se había atrevido a escribir Carlos Fuentes así, etcétera. Y obviamente, pues Carlos Fuentes no le gustó, a los críticos no les gustó, y al final que fue denostado, pues fue José Agustín, porque al final los críticos, la crítica especializada, agradeció una obra como El Naranjo. Bueno, otra cosa, estoy hablando en general de este libro, porque vienen muchas anécdotas. Otro punto importante y lo que nos lleva a la última porción de este libro y el que le da título tiene que ver con las drogas, ¿no? Con las sustancias ilícitas, pero no, porque no olvidemos que estamos en los años 60 y 70, la cultura hippie, la contracultura, el rock and roll, el amor libre, la ruptura de esa sociedad, digamos, la época de la rebeldía, donde toda esa cuestión de la civilización tenía una ruptura en esa rebeldía contra los cánones establecidos, contra las reglas establecidas, y la juventud tuvo una parte muy importante. Y bueno, en este caso, en este sentido, pues José Agustín experimenta con estas sustancias, sobre todo con las alucinógenas, e incluso narra algunos de sus viajes, algunos de verdad que dan un poco de miedo mientras los va narrando,
por cierto, vino a las drogas. Bueno, esa es la experiencia que nos narra José Agustín. Y como decíamos, por estas sustancias prohibidas por la ley, fue que cayó en Lecumberri, el conocido Palacio Negro, y todo fue por una lata de hierba que mientras habían ido en un viaje, llegaron a la casa de un amigo suyo y hubo una redada con un famoso, creo que era comandante Durazo, pues hicieron la redada y entre los que agarraron, porque hubo una incautación de una droga en un aeropuerto, si no me equivoco, y los metieron pues al Palacio Negro de Lecumberri. Obviamente José Agustín pues no tenía nada que ver con ese gran delito que se había llevado a cabo, pero como estaba dentro del lugar, pues bueno, los agarraron junto a un amigo suyo y los metieron en lo que investigaban, en lo que si son inocentes o no. Ya saben cómo funciona en México la justicia. Incluso hay una palabra, una frase que dice José Agustín, que es la escalofriante normalidad legal mexicana. Y eso es lo que padece en carne propia José Agustín, estando dentro de las crujías de Palacio Negro de Lecumberri, donde su vida no fue fácil. Al principio fue un poco difícil, bueno, bastante difícil, pues básicamente te quitan todo lo que tienes, no eres nadie, te ultrajan. Sin embargo, con ciertos contactos y dinero, porque todo se mueve por dinero, pues bueno, pudo llevar una estadía, digamos, un poco no tan tortuosa, ¿no? Estuvo algunos meses recluido en el Palacio Negro de Lecumberri, donde conoce a distintos personajes, incluso conoce ahí y platica con José Revueltas. José Revueltas, ya sabemos, un escritor problemático para el gobierno en turno, y siempre y muchas veces estuvo ahí en Lecumberri. Pero bueno, es parte de lo que nos va narrando José Agustín, y es una de las mejores partes del libro, de su autobiografía del rock de la cárcel, que en sí todo el conjunto de este libro es la vida, es una vida interesante, intensa y tal vez un poco, también un poco divertida, de José Agustín, un escritor que muchos tacharon de irreverente, pero que sí tiene mucha importancia dentro de la otra literatura mexicana, ¿no? No de los grandes nombres, aunque últimamente yo creo que ya se le ha valorado en su importancia cabal una obra como la de José Agustín, pero que en un principio tuvo detractores y luchó contra corriente. Muchos no lo querían publicar, etcétera. Todas las desavenencias que fue pasando en su vida, en su juventud, bueno, la encontramos aquí en el rock de la cárcel. Bueno, muy importante también decir que el rock era algo que le gustaba mucho, y que era parte de lo que él quería compartir con muchos. Él denostaba, hay una parte muy chistosa, por decirlo de alguna manera, que es que los primeros grupos de rock and roll mexicano, como muchos saben, es que hacían los covers o las versiones de las bandas norteamericanas o inglesas, y él les decía, ¿por qué no hacen música original? Bueno, entre tantas otras anécdotas que encontramos en estas poco menos 180 paginitas. Si lo pueden ver, supongo que hay más ediciones o reediciones del rock de la cárcel de José Agustín. Una lectura divertidísima, entretenida, muy buena, un lenguaje fluido, juvenil, sin rebuscamientos, pero también con mucha esencia, con mucha profundidad y mucha reflexión. Bueno, entonces esta fue la recomendación de hoy. José Agustín, el rock de la cárcel. Si lo ven, vayan por él. Y si pueden leer otra de sus obras, les recomiendo pues obviamente La tumba de perfil y ese interesante ensayo y análisis que se llama La contracultura en México. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por vernos, por comentar, por suscribirte, por compartir. Te dejamos aquí los links, los enlaces de los blogs que tenemos para ustedes, que ojalá puedan darse la oportunidad de irnos a leer un poco, donde nosotros hacemos un poco de creación literaria. Bueno, gracias nuevamente por vernos y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Latidos de Simio, un espacio para la conversación de lector a lector. Hasta la próxima y felices lecturas.